1 de abril de 2026. El exfiscal del condado de Orange, Matt Murphy, se sienta frente a las cámaras del canal de YouTube Prof. Joe Explains y dice en voz alta lo que decenas de expertos han estado pensando en privado durante 61 días. Dice que la investigación del caso Nancy Guthrie es un circo. Lo dice exactamente así, clown show, y dice que la familia Guthrie merece muchísimo más que lo que ha recibido de las autoridades del condado de Pima. Pero Murphy no fue el único, porque casi al mismo tiempo que Murphy lanzaba esas palabras al público, el ex cirujano general de los Estados Unidos y ex sheriff del condado de Pima, el doctor Richard Carmona, salía a decir algo que destruye cualquier argumento de que el manejo de este caso fue correcto desde el principio. Dijo que la escena del crimen fue corrompida y que una vez que eso ocurre, no hay manera de revertirlo. Dos voces con credenciales diferentes, pero con la misma conclusión. El liderazgo en este caso falló y la familia Guthrie está pagando el precio. Para entender completamente el peso de lo que Murphy y Carmona están diciendo, necesitas entender quiénes son estos dos hombres y por qué sus críticas no son las de comentaristas de Internet sin contexto real, sino las de personas que conocen desde adentro exactamente cómo debe funcionar una investigación criminal de este nivel. Matt Murphy es exfiscal del condado de Orange, California, alguien que construyó casos complejos, presentó evidencia en juicios de alto perfil y entiende exactamente qué se necesita para llevar un caso desde la escena del crimen hasta una condena. Cuando Murphy mira esta investigación desde afuera y dice clown show, lo dice comparando lo que ve con el estándar de lo que debería verse en una investigación competentemente conducida. En su entrevista con Joe Potuto, Murphy criticó al sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y a la fiscal del condado de Pima, Laura Conover, llamando a la investigación un circo. La familia Guthrie merece mucho más, dijo, pero Carmona es algo diferente. El doctor Richard Carmona no es solo un ex sheriff del condado de Pima, es el ex cirujano general de los Estados Unidos. Fue nombrado por el presidente George W. Bush. Tiene credenciales médicas, científicas y de aplicación de la ley que son difíciles de cuestionar desde cualquier ángulo. Y cuando alguien con ese historial específico dice que la escena del crimen fue corrompida, esa es una acusación técnica con implicaciones forenses directas, no una opinión política. Carmona apareció en el episodio del 27 de marzo de Brian Entin Investigates en News Nation, donde señaló con críticas directas al sheriff Nanos por su manejo de la escena en la casa de Nancy en las Catalina Foothills. El núcleo de la preocupación de Carmona fue que Nanos anunció públicamente que había abierto la escena del crimen él mismo, una decisión que Carmona dijo que ningún sheriff debería estar tomando. Ningún sheriff debería estar tomando esa decisión. Esas son las palabras exactas de un ex sheriff del mismo condado, no un crítico externo, no alguien que nunca ha pisado esa jurisdicción. El hombre que antes ocupó exactamente el cargo que Nanos ocupa ahora, diciéndole al mundo que la decisión que Nanos tomó sobre cuándo abrir la escena del crimen no es una decisión que un sheriff toma. Carmona dijo, eso no es algo que hace un sheriff, es el detective líder que está ahí afuera el que dice que podemos abrir esta área ahora porque hemos determinado que toda la evidencia necesaria ha sido fotografiada, empaquetada, etiquetada. Nanos luego volvió a cerrar la escena para más investigación, una reversión que Carmona dijo que era esencialmente sin sentido. Sin sentido. Una escena del crimen no es como una habitación que puedes limpiar y volver a contaminar alternadamente. Una vez que una escena fue abierta prematuramente, una vez que personas no autorizadas transitaron por ella, una vez que el aire fue perturbado, los objetos movidos, las superficies potencialmente contaminadas con material externo, cerrarla de nuevo y volver a abrirla no reconstituye lo que se perdió. La evidencia que estaba ahí y fue comprometida no regresa. Carmona enfatizó, no puedes reconstituir una escena del crimen. 4 palabras que resumen el daño irreversible que, según el ex cirujano general y ex sheriff, ocurrió en las primeras horas de esta investigación. Y luego mencionó algo más que ilustra el nivel de descontrol que había en la escena en esos momentos críticos.
Carmona también señaló imágenes de un auto de entrega de pizzas conduciendo a través del jardín delantero durante la investigación activa, advirtiendo que podría comprometer cualquier evidencia recolectada. Un auto de reparto de pizza conduciendo a través del jardín delantero de la escena del crimen más importante del estado, mientras la investigación estaba activa, mientras los investigadores teóricamente estaban protegiendo y documentando cada centímetro de esa propiedad. Eso no es un detalle menor de protocolo, eso es la materialización visible de exactamente el tipo de descontrol que Carmona describe cuando habla de escena corrompida. Carmona dijo que su preocupación yace con el pobre liderazgo del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y el escrutinio que ha estado bajo. Dijo, distrae de toda la atención estando en la misión. Hay reporteros más interesados en lo que el sheriff dijo o no dijo, o cómo alejó a los agentes federales que intentaban ayudar. Los investigadores que conozco están haciendo un gran trabajo, pero según lo que he escuchado, el liderazgo ha fallado. El liderazgo ha fallado. Eso es un ex-sheriff del mismo condado diciéndole al mundo que los investigadores en el terreno están haciendo su trabajo, pero que la persona que debe guiar ese trabajo desde arriba no está a la altura del momento. Y eso conecta directamente con lo que el registro histórico de Nanos reveló cuando los medios comenzaron a investigar su historial antes de que llegara a Pima County. Los documentos internos de asuntos internos muestran que Chris Nanos fue suspendido 8 veces por un total de 34 días como miembro del Departamento de Policía de El Paso, incluyendo una vez por fuerza excesiva, 8 suspensiones, 34 días sin sueldo, una de ellas por fuerza excesiva. Y ese historial no fue divulgado completamente cuando Nanos asumió el cargo de sheriff del condado de Pima, lo que generó la acusación de que mintió u omitió información sobre su pasado profesional durante el proceso de su elección y en testimonio bajo juramento posterior. El supervisor del condado, Matt Hines, señaló preocupaciones de que Nanos pudo haber tergiversado detalles sobre su historial laboral en testimonio bajo juramento. Tergiversar detalles en testimonio bajo juramento no es un error de comunicación, es potencialmente perjurio. Y la Junta de Supervisores del Condado de Pima tomó una decisión sin precedentes en respuesta a esa posibilidad. La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó unánimemente para invocar una ley de era territorial poco común que requeriría que Nanos testificara bajo juramento sobre su conducta y carrera. Una audiencia está programada para el 7 de abril, 2 días después de que Savannah Guthrie regrese al programa Today. En esa misma semana, el jefe de la investigación más importante de Arizona estará sentado respondiendo preguntas bajo juramento sobre su propio historial profesional, no sobre el caso Nancy Guthrie específicamente, sobre él mismo, sobre las 8 suspensiones, sobre las discrepancias en su currículum, sobre si mintió en testimonio previo. Y mientras eso ocurre, el sindicato que representa a sus propios diputados ya le dio su respuesta. Durante la reunión, líderes de una asociación local de diputados anunciaron un voto de no confianza en el sheriff, citando una pérdida de confianza entre los diputados de base y la comunidad en general. Las personas que trabajan directamente bajo las órdenes de Nanos. Las personas que respondieron a la escena el 1 de febrero. Las personas que han estado en el terreno buscando a Nancy durante 61 días. Esas personas votaron unánimemente para decirle públicamente al mundo que no confían en su líder. Eso no es una disputa política abstracta. Eso es el sistema interno de rendición de cuentas de un departamento diciéndole al mismo mundo que necesita confiar en esa institución para resolver el caso más importante que ese departamento ha manejado, que esa confianza no existe adentro del propio departamento. Y ahora necesitas entender cómo el propio Nanos ha respondido a todo esto, porque su respuesta dice tanto sobre el problema de liderazgo que Carmona describe como cualquier acción específica que haya tomado. En una declaración baffling, Nanos se enfrentó directamente a sus críticos, declarando: ahora quieren ser exigentes porque el sheriff habla raro o habla sin rodeos, o pueden llamarlo un bufón o Barney Fife, o lo que quieran llamarlo, bufón,
Barney Fife. Esas son las palabras que el propio sheriff del condado de Pima usó para describir cómo sus críticos lo ven, no en privado, públicamente. En una declaración que un funcionario en el centro de la investigación más seguida del país decidió emitir mientras una familia espera noticias de su madre de 84 años que fue secuestrada en la madrugada. Al responder a las críticas, Nanos ha tendido a centrarse en sí mismo y sus propios sentimientos. Mientras que seguramente debe estar exhausto, un servidor público más circunspecto podría tomarse un momento y preguntarse cuánto más exhausto debe estar la familia Guthrie. Eso resume perfectamente el problema de liderazgo que Murphy llama clown show y que Carmona llama liderazgo fallido. No es que los investigadores en el terreno estén haciendo mal su trabajo. Carmona fue explícito sobre eso. Dijo que los investigadores que conoce están haciendo un gran trabajo. El problema es la cabeza. El problema es la persona cuyo trabajo es dirigir ese esfuerzo, comunicar con precisión, proteger la integridad del proceso investigativo y, en el momento más difícil de su carrera, mantener la atención de todos, incluyendo la suya propia, en la misión. Los investigadores también están examinando evidencia de ADN recuperada de la casa y analizando si un inhibidor de Wi-Fi puede haber sido usado después de hacer preguntas a los vecinos sobre interrupciones de Internet. Un inhibidor de Wi-Fi. Eso es un detalle nuevo que merece atención. Si alguien usó un dispositivo para interrumpir las señales de Wi-Fi en el vecindario durante la operación del 1 de febrero, eso habla de un nivel de preparación técnica que va más allá de lo que un criminal improvisado tiene acceso. Un inhibidor de señal suprime temporalmente la comunicación inalámbrica en un radio específico, lo que significaría que las cámaras conectadas al Internet en el vecindario, las alarmas que transmiten por Wi-Fi, cualquier dispositivo que depende de conectividad inalámbrica, podrían haber sido neutralizados durante la ventana del crimen. Eso encaja perfectamente con la teoría del reconocimiento previo. Alguien que visita la propiedad el 11 de enero y estudia no solo la cámara física, sino también el sistema de conectividad de la casa y del vecindario, alguien que identifica cuáles son los puntos vulnerables técnicos de la red de seguridad antes de regresar a ejecutar el plan. Y si eso es lo que ocurrió, entonces la escena del crimen que Carmona dice fue corrompida no es solo un problema de procedimiento, es potencialmente la razón por la que evidencia física crítica sobre cómo funcionó técnicamente ese inhibidor de señal, qué dispositivos fueron afectados, qué ventana de tiempo exactamente fue neutralizada, puede haberse comprometido en las primeras horas cuando el control de la escena no fue el que debería haber sido. El sheriff Nanos ha dicho que el departamento tiene creencias fuertes sobre lo que ocurrió, pero no puede revelar detalles específicos sin comprometer el caso. Savannah Guthrie regresa al Today el 6 de abril diciendo que la alegría será su protesta. La alegría será su protesta. Savannah encontró las palabras para describir por qué regresa a su trabajo mientras su madre sigue desaparecida. No como señal de que todo está bien, no como señal de que ha aceptado algo que no puede aceptar, como acto de resistencia, como declaración de que no dejará que quien tomó a su madre también tome lo que ella es. Y mientras Savannah prepara ese regreso, el sistema que debía proteger a su madre enfrenta el nivel más intenso de escrutinio de su historia reciente. Un ex fiscal que lo llama circo, un ex cirujano general y ex sheriff que dice que la escena fue corrompida, un sindicato que votó sin disidencia contra su líder, una junta de supervisores que invocó leyes territoriales para forzar testimonio bajo juramento, un diputado arrestado por secuestro y un proceso de destitución que necesita más de 122,000 firmas para llegar a las urnas. Todo eso ocurriendo simultáneamente mientras el FBI procesa ADN, analiza la fecha del 11 de enero, examina los nombres de trabajadores de construcción y construye en silencio el caso que eventualmente producirá un nombre, porque los investigadores en el terreno, según el propio Carmona, están haciendo su trabajo. El problema no es la ciencia, no es el FBI, no es los 19,000 pistas recibidas ni el análisis de genealogía genética que Cese Moore dice que producirá una identificación inevitable.
El problema es el liderazgo que debía orquestar todo eso desde arriba y que según Murphy, Carmona y el sindicato del propio departamento no estuvo a la altura. La línea del FBI es 1800 call FBI. Nancy Guthrie tiene 84 años y lleva 61 días desaparecida. La familia merece más. Eso lo dijo Murphy. Lo dijeron Carmona. Lo dijo el sindicato. Lo dice Savannah cada vez que se despierta en la oscuridad de la madrugada imaginando el terror de su madre. Y la única respuesta que realmente importa no llegará de ninguna audiencia bajo juramento ni de ningún voto de no confianza. Llegará cuando el análisis de ADN produzca un nombre, cuando ese nombre sea arrestado, cuando la familia Guthrie finalmente sepa qué le ocurrió a Nancy. Ese momento todavía no ha llegado, pero la ciencia que va a producirlo no necesita que el liderazgo sea perfecto para funcionar. Solo necesita tiempo.